Hola, ¿cómo están todos? Nuevamente volviendo a retomar el tema de la formación deportiva, que en esta ocasión nos focalizaremos en un aspecto que tiene que ver con el desarrollo y formación, digamos, del concepto táctico a través de los principios estratégicos que habíamos denominado en otra ocasión y que en esta ocasión vamos a tomar los principios estratégicos pero basados en las intenciones tácticas, cómo evolucionan previamente y cómo posteriormente finalizan con lo que denominaríamos ahora reglas tácticas. A partir de estas nociones vamos a desarrollar algunas propuestas que puedan ser, digamos, viables para el desarrollo del concepto táctico finalmente. Bien, decimos de la estrategia al conocimiento táctico, pero pasando por las intenciones tácticas y las reglas tácticas, que son las condiciones esenciales para el desarrollo de la comprensión del concepto táctico por una parte, y luego la aplicación de estos conceptos a las relaciones que se establecen dentro de las intenciones tácticas. Vamos a recordar rápidamente cuál era el concepto de estratégica, que era la comprensión del conjunto de situaciones motrices que se interactúan de forma complementaria y al mismo tiempo antagónica en la práctica motora sucesiva, o sea que no hay un momento de que no suceda. Como resultado del proceso del análisis del juego, el planteamiento y diseño de planes de juego y la evaluación de los resultados de esos planes, donde el objetivo central siempre va a ser comprender lo que ya habíamos señalado con la praxeología, comprender la lógica del juego motor. La estrategia se mueve a través de principios, que son los que determinan esa lógica inicial, que en este caso son los que denominamos juegos de cooperación y oposición, donde estos principios permanecen en cada uno de los tipos de deportes, que son, por ejemplo, en este caso, el handball, el básquetbol, el hockey, el rugby, el fútbol, por nombrar algunos. Y estos principios están divididos en tres partes: en el ataque, la defensa, como habitualmente, pero hay una fase denominada de transición, ¿sí? Esta fase de transición, que es la menos desarrollada inicialmente, puede involucrar principios diferentes. El ataque, vamos a decir que conservar el balón, alcanzar la meta y progresar son los principios que organizan este tipo de juego. Y la defensa es lo contrario: recuperar el balón, proteger la meta y obstaculizar esa progresión del ataque. La relación entre el ataque y la defensa se desarrolla por estos principios de transición, donde suceden cosas que pueden aparecer diferenciadas para esta fase de transición. Vamos a recordar también rápidamente que la acción táctica para nosotros, a diferencia de la estrategia, es la resolución inmediata de situaciones de juego que se presenten en forma consecutiva y apremiante para los juegos motores de cooperación y oposición. Estos están basados en el contexto de juego, donde aparecen las intenciones tácticas, pero que devienen primero desde una situación espontánea en el juego, que nos va a dar lugar a los primeros niveles de comprensión de esa lógica del juego, para llegar finalmente a lo que denominamos el conocimiento sobre las acciones tácticas, donde está la práctica de esta intención, la identificación, las relaciones y los conceptos que se transmutan a partir de las intenciones tácticas.
Bien, vamos entonces a decir que el conocimiento táctico en juego, ¿sí?, es un proceso basado en principios estratégicos del juego motor, como ya lo habíamos señalado, y que evoluciona desde jugar con la espontaneidad, cuando comenzamos a jugar, que va evolucionando al juego motor con intenciones tácticas y finaliza con el juego motor con las reglas tácticas, la construcción de reglas tácticas. ¿El objetivo cuál es? Comprender cómo actuar para resolver situaciones motrices que se presentan en los juegos motores. Vamos a observar entonces cómo es esta progresión. Decíamos que íbamos de los principios estratégicos, que son los que organizan el juego y construyen la lógica del juego, donde están los contenidos que llamamos el análisis, el planeamiento y la evaluación del juego. Un segundo momento están las intenciones tácticas, que son las que gestionan la práctica y aplicación sucesiva, pero de carácter individual, siempre hablamos, donde el objetivo es evaluar las situaciones del adversario, ya sea cuando estoy en ataque o cuando estoy en defensa. Y el tercer momento es la construcción de reglas tácticas, donde se establecen las relaciones entre las situaciones de cooperación-oposición. Entonces, el objetivo va a ser la construcción del concepto táctico, finalmente, porque es lo que finalmente nos va a dar la posibilidad de la comprensión genuina. Entonces, el pensamiento táctico, que muchos han nombrado, y que hoy denominaríamos el algoritmo situacional para la actuación. Vamos ahora a conceptualizar qué es la intención táctica. Es una representación mental sobre la comprensión inicial de parte del juego motor, donde se construye a partir de señales motoras propias, como la de mis compañeros o compañeras, y que tienen sentido y significado momentáneo, no inmediato, es momentáneo, y continúan siendo momentáneos hasta que logran, a través de la experiencia motriz, y empieza a generar las vinculaciones sobre el éxito o no, sobre las situaciones motrices que se le van presentando. Las intenciones tácticas crean esas condiciones para comprender el juego, pero desde la formación de un concepto motor que sea genuino en el tiempo. Cuando decimos genuino nos referimos a que sea más profundo, porque son las que van a permitir la mejora continua y el modo de participación en los distintos tipos de juegos motores. Y recuerden que digo juegos motores de cooperación-oposición, donde se refieren a estos deportes colectivos como el handball, el fútbol, el básquet, el hockey, el rugby, entre otros. La intención táctica está basada, como habíamos señalado previamente, que la táctica tiene tres momentos: la percepción, la toma de decisión y la ejecución. Pero esto es un proceso analítico. A la hora del funcionamiento de la intención táctica, como habíamos señalado antes, la comprensión aparece primero a través de la percepción, donde yo tomo decisiones a partir de cosas que yo ya conozco, y ejecuto con distintos niveles y grados de éxito. Entonces, la intención táctica no necesariamente siempre va a ser exitosa cuando estoy aprendiendo. Pero fijemos lo siguiente: la intención táctica es la que me permite anclar finalmente en lo que vamos a denominar como concepto táctico, formando categorías de las situaciones que logro observar a través de mi percepción de las situaciones que se me presentan. La percepción lo que hace es, a través de la enseñanza, es construir indicadores. ¿Para qué? Para prestar atención
a que no todo es importante cuando yo observo. ¿Qué son las diferencias importantes entre un principiante y un experto? Que no ven las mismas cosas. Los expertos ven solo lo importante y los principiantes ven todas las cosas como importantes. Por eso demoran en su decisión en muchas ocasiones. Pero las decisiones no pueden ser únicas. Tienen que estar dentro de un conjunto de alternativas que están generadas dentro de la memoria motriz, producto de la retroalimentación que yo voy dando, producto de la práctica y la experiencia. Entonces, estas alternativas pueden ser una o algunas o muchas, dependiendo de la información que yo pueda disponer que me ayude a formar estas categorías a las cuales referíamos recién sobre situaciones. Cuando digo una categoría, que son situaciones similares agrupadas en una categoría. Por ejemplo, la intercepción. Yo puedo decir que todas las situaciones de intercepción son iguales, no, depende. Pero la categoría se llama intercepción, por ejemplo, para que yo pueda entender que todas las situaciones que hacen a la percepción, a la intercepción, van a estar categorizadas en un conjunto de posibilidades de intercepción. Si estoy cerca, si estoy lejos, cada una me va a dar indicaciones diferentes para la decisión que tomo finalmente. Pero la ejecución es lo que me permite a mí, es lo que yo hago formar parte de mi experiencia. Esta experimentación me genera una retroalimentación, si es bien orientada, hacia posibilidades que surgen de éxito o de fracaso o de nuevas alternativas que no habían sido utilizadas, ya sea por mí o por otros compañeros o compañeras. Y finalmente están los resultados de cada intención táctica, donde yo las valoro. Esa valoración es producto de lo que yo comprendo del juego. Las valoraciones no necesariamente son exactamente igual en todas las personas. Por lo tanto, la intención táctica individual tiene una característica importante con el modelo de comportamiento y experiencia motriz que tiene cada una de las personas y que le da un resultado con una cantidad de experiencia acumulada en la memoria motriz. Bien, vamos a poner en claro una cuestión que tiene que ver con los objetivos que cumple cada uno de estos momentos del proceso del desarrollo de la intención táctica. Cada situación me genera incertidumbre y la intención táctica me va a ayudar a conformar categorías, decíamos recién. La percepción, obtengo códigos praxémicos y gestémicos, que son los que había denominado la praxeología motriz, ¿se acuerdan? Y finalmente, estos dan la detección de estas señales relevantes. Yo tengo que tener un indicador que me diga exactamente y claramente a qué me voy a referir en esos códigos que encuentro y qué cuestión gestémica me hace identificar o no estas señales relevantes. La toma de decisión, sin duda, es la acumulación en la memoria motriz sobre las consideraciones que se toman en cuenta respecto a las alternativas que tuve. La ejecución tiene que ser una experiencia normatizada. ¿Por qué? Porque tiene que ajustarse permanentemente a una variabilidad que está presente. No toda la ejecución puede ser exactamente igual, sino que tienen que ser lo suficientemente variables para que yo pueda en la ejecución tener estas valoraciones que voy a tener posteriormente como resultados, digamos,
importantes bajo mi entendimiento y que van a ser lo que tenemos que tratar de compartir con otros. Entonces, esta comprensión es lo que vamos a denominar justamente a través de los códigos, de la memoria motriz, la experiencia normatizada y la valoración compartida, el lenguaje motriz, el lenguaje para la creación de esos conceptos motores. Bien, las intenciones tácticas tienen que ser observables. ¿Por qué? Porque yo necesito tener una referencia concreta entre lo que el concepto que identifica a esa intención táctica, por un lado, tiene que estar en algo que yo puedo expresar en mi lenguaje cotidiano. Entonces aparecen lo que denominamos verbos motores, que se sintetizan como esto que acabo de poner el ejemplo de interceptar o disuadir o cualquier otro verbo que me indique el carácter observable que tiene esa intención táctica. Estos son los indicadores para observarlos, o sea que cuando yo tengo el verbo motor como un indicador observable, tengo también el concepto, qué es y cómo funciona ese indicador, que es de la intención táctica, que me va a permitir de a poquito ir pasando de este juego espontáneo a un juego mucho más intencional y organizado, que es lo fundamental que se da en este segundo momento o segunda etapa que habíamos señalado anteriormente. Bueno, aquí presentamos una pequeña síntesis sobre la observación en una planilla del conjunto de situaciones que habíamos visto relacionadas con los principios estratégicos y por otro lado con las intenciones tácticas. En cada uno se aclara esta planilla cuáles son esos principios del ataque y que el ataque comienza toda vez que mi equipo tiene la posesión del balón. Y la defensa va a ser toda vez que mi equipo pierde el balón. Recuerden que había una situación de transición intermedia, que no la vamos a señalar en este caso para los principiantes. Hemos denominado algunas posibilidades que surgen de tanto del ataque como la defensa con ciclos. Los ciclos son la cantidad de veces que ataque, donde yo, en esa parte donde dice ciclos, en mi planilla voy a colocar un palito al lado de ciclos, cuántos ciclos de ataque tuve y cuántos ciclos de defensa tuve. O sea que cada vez que yo ataque, cuántas veces tuve posesión del balón y cuántas veces tuve pérdida del balón, que comenzaba la situación de defensa. Entonces aquí se han señalado algunas posibilidades que se dan dentro de las que denominamos intenciones tácticas. Dentro de cada una de estas intenciones tácticas voy a colocar una cantidad de el nombre, que no se coloca el nombre sino que se pone el seudónimo. Por ejemplo, en vez de poner Juan, pongo JN, para poder denominarlo de alguna manera, para no decir quién es la persona, y voy marcando debajo de petición toda la vez que sucede esta situación. Vamos a suponer que la petición ha sido denominada con un verbo, la petición, solicitar el balón, pedirlo. Esta expresión, para que sea observable, generalmente como una condición que hace a la observación, está generado, por ejemplo, cuando se eleva en forma extendida un brazo u otro brazo, en forma extendida, o ambos brazos, indicando hacia arriba, hacia un lateral o hacia abajo, donde está solicitando en qué lugar
entiende que me tiene que enviar el balón mi compañero o mi compañera. Cada uno de estas, cada vez que sucede la petición, yo voy a hacer un palito donde dice petición. Y lo mismo con el resto de las intenciones, voy a tener que denominarlas, voy a tener que conceptualizarlas, voy a tener que identificarlas, cómo se presentan, cómo son. Y le voy colocando un palito. Lo mismo sucede con la defensa. Como nombramos recién, ¿qué es interceptar? Cuando lo logro hacer, no. Es cuando tengo la intención de interceptar, aunque no lo logre. A veces lo logro y va a ser intercepción igual. Pero no se refiere al resultado, sino a la acción de interceptar. ¿Cómo se representa? Aquel que intenta interponerse entre la trayectoria del balón entre un compañero adversario y otro compañero adversario, donde uno es portador del balón y el otro es no portador del balón. Entonces, cuando me coloco en la trayectoria del balón, de ese portador y ese no portador del balón, estoy intentando interceptar. Bien, ahora si nos vamos un poquito hacia lo que denominamos la interpretación, vamos a ver cuántas veces logró conservar el balón el equipo. ¿Cuántas veces progresó en el campo de juego? ¿Cuántas veces? Bueno, es una primera diferenciación, pero yo tengo que tener una referencia, que son las intenciones tácticas. Por ejemplo, en el caso del ataque, ¿cuántas veces superó el jugador o jugadora que estoy observando? Vamos a suponer que hizo esta T significa los totales. Vamos a suponer que superó 3 veces la primera observación, 5 veces y 0 veces. Entonces yo puedo decir que si tengo que ordenar mi interpretación, es de esa valoración de 5, 3 y 0, ¿es siempre, nunca o a veces? Y luego las posibles relaciones que puedo decir. Si él superó 5 veces, en la mayor cantidad que pudo superar, la defensa intentó cubrir la meta, impedir. ¿Qué es lo que más hizo la defensa? Cuando él actuaba, porque es el mismo jugador que en el ataque hizo 5 intentos de superación en un momento, y en el primer momento, cuando hacíamos la defensa, en mi observación de total, dice que nunca impidió 0 veces, siempre 5 veces intentó impedir, y a veces 0, no sucedió nunca en el tercer momento. Entonces quiere decir que si yo trato de establecer un primer nivel de interpretación de estos registros, son las preguntas que tengo que hacer: ¿qué pasó con este 5? ¿Qué pasó con este 5? ¿Qué pasó con este 3? De acuerdo a lo que me va presentando la planilla inicial que habíamos nombrado inicialmente. Habíamos denominado las reglas tácticas como, digamos, el momento previo que va a dar lugar a la idea del concepto táctico, ¿no? Y que vamos a denominar lo que son las relaciones entre intenciones tácticas individuales que toman significados en situaciones de cooperación o oposición entre 2 o más jugadores, porque las intenciones, recordemos que eran solamente individuales, o sea que puedo observar las intenciones tácticas de un jugador tanto en el ataque como en la defensa. Pero las reglas tácticas son las relaciones que hay entre un jugador y otro jugador a través de las intenciones tácticas utilizadas.
Es decir, ejemplo, toda vez que mi compañero hizo la intención táctica de petición, entonces mi compañero que es portador del balón, su primera intención va a ser pasar el balón a aquel que me está haciendo la petición, ¿sí? Entonces, este primer nivel de relación de cooperación se traduce ahora en otro jugador, que es el adversario, donde vamos a ver cómo se presentan las relaciones de oposición. Entonces, si un jugador intenta, decíamos recién el ataque, peticionar el balón, pedirlo, entonces mi intención táctica frente a esa situación va a ser intentar interceptar, por ejemplo, el balón. Y aquel que tiene la posesión del balón del ataque, que es pasar el balón como intención táctica, la situación del defensor, digamos, sobre el jugador, del portador del balón, vamos a decir que puede también interceptar o tomar una nueva y alternativa intención táctica, que es evitar la progresión hacia la meta del jugador, del portador del balón. Por lo tanto, estoy como obligando a que no pueda seguir progresando en el campo de juego y debe detenerse para enviar el balón a algún compañero o compañera de juego. Las reglas tácticas que se van construyendo aquí, digamos, son producto del análisis que voy haciendo de estas relaciones entre intenciones y a su vez entre compañeros y adversarios. Las reglas tácticas son las que dan origen, finalmente, cuando pasan a una situación de la categoría infantil a la categoría menor, a los medios tácticos, que los medios tácticos son relaciones más complejas, específicas para la resolución de un juegos motores, en este caso donde el handball que estamos conversando nosotros, pero que articula las reglas de juego, la estrategia de juego, la táctica y las técnicas relacionadas con la coordinación en esta situación. Esto es lo que denominamos algoritmo situacional genérico. Vamos a retomar rápidamente el proceso de enseñanza de la estrategia, que decíamos que era un recurso didáctico que utilizo, como es la denominada metacognición, que es eso, pensar sobre mis propios pensamientos, sobre cómo yo entiendo el juego. Para eso necesito que el contenido a enseñar sea el análisis del juego, que es denominar e identificar acciones de juego. El segundo contenido, que es el planeamiento, es tratar de anticipar y proponer hipótesis del juego. Va a pasar tal cosa. No quiere decir que vaya a suceder, sino estoy haciendo una hipótesis producto de lo que yo creo que va a suceder, producto de lo que yo practiqué jugando. Pero el planeamiento no es jugando, es cuando detengo el juego, que es la oportunidad que le da el entrenador o el profesor o profesora de educación física para poder interpretar este primer nivel a través de hipótesis que yo voy creando. Y el tercer contenido es la evaluación, que es cuando yo intento comprobar qué pasó con mi hipótesis y qué pasó con las acciones de juego que yo logré identificar, que son conclusiones provisorias, porque a medida que avance el juego siempre va a ser provisorio. ¿Por qué? Porque yo necesito involucrarme con conclusiones provisorias, porque aún no he logrado hacer una categoría que me permita identificar cuáles son todas las situaciones que incluyen, como denominamos recién, a la intercepción. La enseñanza
de las intenciones tácticas tienen tres momentos muy claros. A través de la metacognición, que significa que yo no estoy haciendo, ya acabo de hacer. Entonces, por lo tanto, la recuperación de las acciones de juego es cuando yo denomino a esa acción. ¿Qué es lo que hago? Paso el balón, bueno, vamos a denominarle petición. Toda vez que alguien pase el balón, ¿es petición? No, es pasar el balón. Cuando nombramos petición, hablamos del receptor, pero quien está realizando la intención que estoy observando de ese jugador, puede ser que sea el pasar el balón. Mientras que si estoy observando a su compañero, voy a observar la petición, que es el reclamo que le hace a su compañero para darle continuidad al juego. Entonces tengo que entender que la definición de decir qué es, cómo se hace la petición, cómo se hace el pasar el balón, cuándo se hace, para qué se hace. Eso es producto de lo que yo ya hice, entonces tienen que ser situaciones que yo ya he experimentado. Por lo tanto, siempre se va a hacer producto de la práctica motora previamente. El segundo momento es lo que denominamos estadísticas sobre las intenciones individuales, que era la observación donde el objetivo es el registro y el análisis para que yo pueda hacer esta denominada estadística, que es qué pasó, cuánto de esto se hizo y cuánto de esto no se hizo, para que me dé un primer nivel de interpretación, donde finalmente aparece la intención táctica. Es cuando yo logro interpretar, es cuando logro evaluar estas intenciones tácticas, donde establezco estas relaciones entre intenciones que son lo que denominamos reglas tácticas, que son como mini conclusiones, digamos, como este constructo que hace cada jugador, cada jugadora, para poder actuar, porque necesita reglas de actuación. Esto, lo que vamos a decir, es lo que finaliza con lo que denominamos un concepto genuino, no en forma inmediata, sino para el futuro. Bien, vamos a finalizar con algunas recomendaciones generales a tener en cuenta, donde hay puntos centrales. Para la enseñanza de las intenciones tácticas, que van a finalizar con esta denominación de reglas tácticas, que finalmente darán origen a lo que denominamos medios tácticos cuando estén en la próxima categoría, vamos a señalar que hay puntos centrales que tienen que ver con que siempre tiene que haber práctica motora. Nosotros tenemos que poder hablar sobre lo que acabamos de hacer. Colocar un sentido, un significado a esa práctica es a través del lenguaje. Nosotros tenemos que denominar de alguna manera las cosas que nosotros hacemos, que son las acciones motoras. Estas acciones que tienen que ver con los modos de resolución de las situaciones de juego, que tienen que ver con lo que denominamos la táctica individual y que tiene que transformarse luego en la táctica grupal y colectiva, solamente se puede lograr a través de la intervención externa mediante la reflexión sobre estas cuestiones que nos pasan cuando jugamos. Esto nos permite no solamente organizarnos, sino que del mismo tiempo nos facilita los modos de comunicación en el juego, la comunicación motriz que antes denominábamos también con la praxeología. Esto va a dar un nivel de consideración respecto a las acciones tácticas individuales en función de lo grupal, pero fundamentalmente va a aportar práctica. ¿Qué sería esto? Saber actuar, tener herramientas para actuar para cada una de las situaciones que se nos presenten
y que no necesariamente sean exitosas. Solamente tengo que saber cuáles son, cómo funcionan, con relación a qué funcionan y cómo se asocian. Este es un proceso que dura bastante tiempo. Por lo tanto, hay que invertir cantidades importantes de tiempo, no solamente en una clase de educación física, sino también en el entrenamiento. De esta manera, vamos a cerrar estas recomendaciones generales para que cada uno, cada una, pueda encontrar cuál es la forma que mejor acredita estas condiciones generales. Nos estamos viendo para recomendaciones específicas en el próximo encuentro presencial.